Estamos de regreso aquí en el Congreso de la Mañana, después de esas tantas lindas informaciones del monumento, de ese orgullo de ser santiaguero, de pasar por el recuento de la historia del monumento a los héroes de la Restauración y ver todo lo que nos espera en el 2026. Pues yo me hubiera querido quedar así, yo juro que me hubiera querido quedar en ese mood. Sobre todo porque estamos cerrando el año, pero no puedo, señores, no puedo porque en el día de ayer salió un decreto del presidente, el decreto 710-2025, donde el presidente Luis Abinader actualiza 1,266 pensiones y las lleva todas de 75, o sea, eran menor a esto y le hace un ajuste para que sean de 75,000 y 100,000 pesos mensuales. Entonces, la indignación mía es enorme porque cuando uno ve que son 1,266 y hace un promedio de los 75 a los 100,000, que son 87,500, y uno lo multiplica al mes y luego lo multiplica al año, estamos hablando de 1,329 millones de pesos destinados a pensiones en el año 2026. Sin embargo, nosotros vimos cómo nosotros, el pueblo, usted, yo, trabajamos junto o nos montamos en ese discurso del senador Omar Leonel Fernández, donde hablaba de la indexación salarial por el tema del ajuste a la inflación, a los precios de la canasta básica, y no lo logramos. En el Congreso pasó el presupuesto 2026 sin hacer esa indexación. Y entonces uno dice, ¿dónde está la coherencia? Si no se necesita indexar los salarios por el tema de la inflación y los ajustes en el costo de la vida actualizada, ¿por qué el presidente Luis Abinader sí ajusta pensiones y lleva a 75 y 100,000 pesos esas pensiones que antes eran menor a eso, si no hay tal necesidad? ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Cuál es la necesidad de aumentar esta nómina de pensiones discrecionales a 1,389 millones de pesos en el presupuesto del 2026? Nos indigna porque estamos viendo el caso Senasa, como se violaron todos los controles, nadie hizo lo que tenía que hacer, ni la CESARRIL, ni la Superintendencia, ni la Cámara de Cuentas, ni el Servicio Nacional de Salud. O sea, ¿cómo pasó lo de Senasa en 5 años desapercibido? ¿Cómo hoy habla Juan Ariel Jiménez de un déficit en el seguro reserva de 4 años consecutivos? Y vamos a hablar de eso más adelante. Cómo se tambalea nuestro sistema de controles, cómo se hacen hoyos en cualquier institución y no pasa nada, cómo nos ignoran cuando el pueblo dice que se necesita indexar los salarios por la inflación y el alto costo de la vida, que el que ganaba 15,000 pesos hace un año, hace 2 años, no le da lo mismo 15,000 pesos hoy. Y entonces el presidente, a sola firma, con un decreto, actualiza las pensiones de 1,266 personas. Uno quisiera cerrar el año con buena vibra, positivo, hablando de cosas quizás triviales, para hablar de nuestras metas del año 2026, agradecer al 2025 por todo, pero es imposible, Milagro. Pero a ver, hay que ver a qué sector corresponden esas pensiones. Maestros, profesionales retirados. Yo quiero más información para tener una idea de la necesidad específica de aumentar estas pensiones, porque cuando hay aumento de maestros, yo lo celebro. Por ejemplo, mi abuela fue maestra pensionada, ¿verdad que sí? Y mi abuela tenía una pensión de 5,000 pesos y luego fue llevada a 15,000 y así han ido en aumento. Si se refiere a un sector de este tipo, de gente ya mayor que necesita su pensión para sus medicamentos, para su alimentación, pues yo digo, claro, para eso están los recursos del Estado, para dar una mejor calidad y un aumento a nivel salarial, a nivel salarial no, a nivel de pensión, aquellas personas que necesitan verdaderamente su pensión. Indica a qué sector Habla corresponde, de representantes del Gabinete de Salud y representantes del Colegio Médico que ya Dominicano. están retirados. O sea, estamos hablando de gente de primera línea, estamos Está hablando de bien, Milagro, pero médicos. si tú me estás diciendo a mí que él no aplica la indexación salarial para los que estamos en el día a día, este no es el momento de hacer ajustes en pensiones. Pero recuerda que a lo mejor esas pensiones no están aprobadas en la inmediatez o en el contexto de cuando llegó la conversación de la indexación salarial. Tú sabes que eso se toma un tiempo. Eso a lo mejor está desde el año pasado o desde hace 2, 3 años. Y me imagino que tiene mucho que ver la directiva del Colegio Médico Dominicano, que de hecho en los diferentes encuentros que ha hecho el gobierno
gobierno, con su directiva que encabeza su presidente, Waldo Ariel Suero, se ha hablado del aumento a las pensiones de los médicos pensionados. Totalmente de acuerdo, entonces, pero a lo ya mejor tú tienes es el cumplimiento de una promesa a ese sector en específico. un sector que hoy está bajo la mira. Bueno, sí, pero yo estoy hablando de gente pensionada. Está bien, pero usted le da pausa en estos momentos, porque en estos momentos el país no está para hacer este incremento en el presupuesto a nivel de pensiones. A lo mejor el timing fue lo que yo a eso es que vería voy. como, es el timing, es el momento. En un momento en que el país se tambalea, en un momento que el sector salud está bajo la mira, no solamente la institución pública, sino también que se habla desde la Procuraduría General de la República de médicos, de clínicas, de centros de diagnosis, de rayos no sé cuánto, de farmacias, en un momento que estamos trabajando en números rojos, en un momento que colapsa el sistema general. Señores, es que hay momentos, como tú dices, ese es el timing. Colapsa el techo de un hospital en construcción. El tema de la tubería, estamos sin agua, estamos con temor. En la línea 2 del metro la gente le tiene miedo porque se está cayendo. El monorriel de Santiago se le ha cambiado la fecha de entrega 5 veces. O sea, es el momento, en este momento en que el dominicano está preocupado, está cabizbajo, está hasta sobre reaccionando. Este momento de estas pensiones, subir una pensión a 75,000 o 100,000 pesos es una pensión privilegiada. No, claro. Hoy, un profesional con maestría, el que gana 100,000 pesos tiene que darse por el pecho. Mira, mi abuela fue ¿cuál es la 50 necesidad? años y ella lo que ganaba eran 15,000 de pensión. ¿Me entiendes? Entonces, el que le suban a 75 y 100 debe tener una pensión de 50 o 60. Está muy buena esa pensión. Pero yo estoy segura que eso vino de los acuerdos entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano, y esos son los resultados. Quítale eso para que tú veas cómo se prende la cuatro esquinas el país con el Colegio Médico. Que tú sabes que su presidente es bien reaccionario y entiendo pero que no podemos ceder a presiones. Entiendo que se trata de una conquista de su gestión. Por ahí tiene que ir la cosa. Mira que yo estoy suponiendo, y no me gusta suponer, pero conociendo el contexto de cómo se mueve ese gremio, yo estoy segura que de las diferentes reuniones que ha tenido con el gobierno, el Colegio Médico Dominicano, esa es una de las conquistas y de los logros que le atañe y le corresponde a este gremio profesional, y que ahora para diciembre le aplica por medio de ese decreto que tú bien indicas que emite la Presidencia de la República, firmando obviamente el Ejecutivo, el presidente Luis Abinader Corona. Tú también mencionabas algo y quiero empalmar una noticia con otra sobre el artículo. Primero fue un artículo, la denuncia que hace, o más bien observación, que hace el miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana, exfuncionario de gobierno, Juan Ariel Jiménez, economista y docente de Harvard en esta área profesional, y él hace referimiento a unos impases, como a cosas que no están correctas en unos balances y estados financieros que corresponden directamente no al Banco de Reservas. Vamos a hacer primero la diferencia antes de entrar en materia. Mucho se dijo en las redes sociales y mucha gente se escandalizó y se preocupó porque entendía que a raíz de lo que había dicho anteriormente Juan Ariel, que lo tuvo que aclarar después, me pareció una falta de responsabilidad de parte de él, a mí me sorprendió bastante, o la gente no lo entendió o él no se supo explicar. Pero tuvo bien que aclarara. Sí, pero es que me sorprende de él, porque él es muy, muy claro y muy específico con lo que él plantea. Entonces, si dejó algo a la duda, algo no comunicó correctamente. ¿Por qué? Porque la gente estaba interpretando lo que él había dicho semanas atrás de que el Banco de Reserva iba a quebrar. Primero, el Banco del Estado no va a quebrar. Gracias. El Estado no quiebra. Segundo, hay que reforzar la seguridad de las cuentas bancarias, tarjetas de crédito de los usuarios. Claro, ¿tú sabes por qué? Porque muchos usuarios han denunciado públicamente que le están retirando fondos, debitando gastos, consumos que no han realizado, y el banco no está dando respuesta oportuna. Sí, eso sí hay que reforzarlo, pero el banco no va a quebrar. Lo que está puntualizando Juan Ariel, y volvió a recalcarlo esta semana, es sobre seguros reservas, que es una
es como es parte del conglomerado Reservas, pero que no tiene que ver directamente con el banco, porque es una división diferente. Juan Ariel Jiménez advierte deterioro financiero en Seguros Reservas y llama a fortalecer la transparencia. Les comento un poquito más. El economista y exministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, advirtió sobre un progresivo deterioro en los indicadores financieros de Seguros Reservas durante los últimos años, basado en el análisis de estados financieros auditados y datos públicos del sector asegurador. Vamos a escuchar luego de este preámbulo justamente las declaraciones, este audio de una conversación que sostuvo con un medio de comunicación para que sea el mismo Juan Ariel Jiménez, economista y miembro del Partido de la Liberación Dominicana, quien explique su planteamiento. Escuchemos. ¿Cómo lo editaron? Quitaron la palabra seguro y circuló en una mala publicidad para decir que había problemas en el banco. Por eso, responsablemente, yo hice una llamada a un programa para aclarar que los estados financieros del banco a mí no me movían a preocupación y que yo había hablado de seguro. ¿Por qué? Porque proteger la salud del sistema financiero debe ser compromiso de todos los dominicanos. Y en mi caso particular, que hago un ejercicio de opinión pública responsable y objetivo, tenía que ayudar a que se despejara esa duda. Lamentablemente también tomaron ese video conjunto con el editado para decir que me estaba contradiciendo, pero de verdad que yo siempre pondré los intereses del país aún por encima de mi imagen, de mi reputación y de esas campañas difamatorias que se hacen en las redes sociales. Lo más importante en ese momento era despejar cualquier duda de la solidez del sistema financiero dominicano, y por eso hice responsablemente esa llamada. Y el tener que aclarar, Juan Ariel Jiménez, a qué se refiere exactamente, nos demuestra que tenemos poca capacidad lectora o interpretativa. Porque cuando él dice reservas, entendemos y acuñamos que se refiere a la institución financiera, a la bancaria, al banco de reservas. Y él tuvo que salir a aclarar a través de sus redes sociales y medios de comunicación que en ningún momento se refirió al banco de reservas, del que se refiere que hay estabilidad y que no hay ningún problema, no hay ninguna situación. Él lo que está señalando es Seguros Reservas, que como yo bien dije, es una división de que tiene que ver con seguros, ¿verdad que sí? De la misma institución, pero que maneja fondos de forma independiente y tiene sus propias políticas de manejo y de procesos independientes. De manera que este llamado debe, me entiendo yo, debe de tener una respuesta por parte de los funcionarios, incluyendo al señor Nelson Arroyo, quien es parte fundamental de Seguros Reservas, y las instituciones vinculadas. La semana pasada hay que resaltar, porque sí han dado la cara, han emitido comunicados y realizaron una rueda de prensa de manera muy responsable a inicios de la semana pasada, días antes de Nochebuena y de Navidad, y estuvieron aclarando de que todo está bien, de que tanto el Banco de Reservas no presenta ningún déficit, ninguna falla, que el sistema financiero está estable. De hecho, lo secundaron estos argumentos autoridades como el señor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central de la República Dominicana, y otras entidades financieras competentes y responsables del tema. Sobre estas nuevas cuestionantes que presenta esta última semana del año, Juan Ariel Jiménez, todavía no hemos leído o escuchado una respuesta de parte de Seguros Reservas o de las autoridades competentes o responsables de dar la cara ante estos argumentos. Vamos a esperar que se emita un comunicado, porque si ya se hizo rueda de prensa, ¿para qué hacerla de nuevo? ¿Tú me entiendes? Porque eso va a caer como en un dime y un direte. Entiendo que la ciudadanía merece una respuesta, merece transparencia, merece claridad y merece que se le explique las cosas
como son. Si hay una situación positiva o negativa, merece ser informada de manera responsable y con la atención que el momento demanda, no dejarlo para después como para que el ruido se apague solo. Pero ese es mi análisis, Claro. ese es mi pensar y hay que estar en observación constante de ver qué será lo que se dirá de manera oficial por parte de la entidad Seguros Reservas, que reiteramos, no tiene competencia directa con el Banco de Reservas, que mantiene una estabilidad y garantiza que todos sus procesos se manejan de manera normal y habitual. Ahora, si usted como ciudadano, como usuario, ha tenido algún inconveniente, como lo han presentado otros, usted ya sabe que debe de dirigirse a una sucursal o a sus canales de comunicación oficiales y hacer su levantamiento, hacer su queja, hacer su denuncia y ojalá que se les resuelva. Yo sí entiendo que como el Banco de todos los dominicanos, que es el Banco de Reservas, debe de prestar atención y tomar cartas en el asunto. En el caso de Seguros Reserva, hay que destacar que el señor Arroyo lo que tiene es un año en la gestión. Estamos hablando de cosas de pasadas gestiones. Pero Juan Ariel habla del año 2024 y Juan Ariel ha sido muy responsable diciendo que del 25 no puede hablar porque no ha cerrado. El mismo Nelson Arroyo en su rueda de prensa dice que el año 2025 él va a presentar su gestión al cerrar el año. Entonces, ¿qué cuestiona Juan Ariel? El año 2022, 23, 24. Él hace referencia a 21, 22, 23, 24, que ya están cerrados. Juan Ariel hizo un análisis de esos estados financieros publicados por el mismo seguro. Yo creo que no está de más hablar de ese llamamiento que hace Juan Ariel, porque si el seguro representaba 100%, un 100 de beneficios, porque ahora un 6, porque ha disminuido, porque termina en déficit y compensa. Es un tema muy económico, pero es un tema importante y qué bueno que economistas como Juan Ariel está prestando atención, ya que nosotros no contamos ni con Cámara de Cuentas, ni con Contraloría General de la República para ir viendo esos estados. Porque si se hubiese hecho eso en SENASA, si hubiésemos prendido las alertas, quizás no hubiéramos llegado donde estamos. Es un ejercicio muy responsable y hay que dejarse de politiquería. Cuando Juan Ariel Jiménez habla, hay que escucharlo. Y no habla por hablar, no hace una oposición por oponerse. Juan Ariel siempre ha sido muy respetuoso y habla desde los datos. Él está hablando de esos estados presentados y está diciendo que hay déficit en 4 años consecutivos y que debe ser un llamado de atención. Vamos a ver cómo será el año 2025. Y como dice Milagro, que responde Seguro Reserva, que no es Seguro Ban Reservas. Ban es de bancos. Seguro Reserva, nada que ver con el banco de todos los dominicanos. Es otra división y hay que ver también, porque esta es una pelota caliente que le ha caído a Nelson Arroyo. Sí. ¿Tú ves? Porque él es quien está al frente. Entonces le corresponde dar una respuesta. Pero es para que ustedes vean cómo cuando usted llega a una entidad, aunque a usted no estuvo ahí años anteriores, cómo le cae la responsabilidad de dar la cara y de responder. Hay que ver entonces cómo será el método de respuesta en cuanto a esta situación. Si lo dejarán para la próxima semana para que terminemos el año tranquilos, en familia y en paz, o si se dará esta misma semana alguna respuesta contundente. Pero sigue en la mira el tema de Seguros Reservas de la República Dominicana y hay que estar pendientes tanto a lo que dice Juan Ariel, pero también yo soy de las que creo que hay que irse a la fuente oficial y si Seguros Reservas no ha emitido un comunicado, una información de parte de ellos, de parte directa, hay que estar pendiente porque volvemos a decir, no es la gestión de Nelson Arroyo. Son los años anteriores los que se están cuestionando y se están tomando de referencia para este análisis y para estos argumentos de Juan Ariel Jiménez, porque la gente inmediatamente busca un culpable. Sí. Y no es la persona, es el manejo de la institución, esté quien esté. Con esto vamos a pausa, ¿verdad, Nicole? Luego de este bloque informativo muy importante de temas de actualidad aquí en la República Dominicana y al regreso, por supuesto, tenemos más para ti.